Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar que organizamos desde el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay en el marco del programa Mi Pyme Compite como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión forma parte del ciclo de actividades sobre estrategia y políticas públicas y lo organizamos junto con el Grupo Banco Mundial, que es uno de nuestros socios implementadores del programa Mi Pyme Compite. Me presento, aunque tenemos muchos participantes ya fidelizados después de 2 años ya de realizar este tipo de actividades. Seguro que ya me conocen. Mi nombre es Máximo Barreto y estoy como director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y tengo también a mi cargo la coordinación general del programa Mi Pyme Compite, al ser el Ministerio de Industria y Comercio la contraparte institucional de este programa. Tratamos el día de hoy una temática altamente relevante para la competitividad, que es lo que nos interesa, y en general para todos los ámbitos de nuestras vidas, como es la mejora regulatoria y concretamente el análisis del impacto regulatorio. Como nos explicará posteriormente nuestro conferencista, un gran experto en la materia, nos permitirá evaluar si con una propuesta normativa es la mejor opción para lograr los objetivos de política pública que se buscan en cada momento. Vamos a mantener la estructura habitual de nuestros webinars, una presentación por parte del conferencista y posteriormente vamos a dar paso a sus consultas y comentarios que puedan hacer a través del chat. Como les decía, como pueden ver ahí en pantalla, este webinar se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite, que se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea a través de una donación para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El programa está siendo implementado de manera articulada y coordinada por 5 socios implementadores: el Banco Mundial, que son el Banco Mundial, la FECOPROD, el MIC, la ONUDI y la UIP. El MIC es la contraparte institucional del programa y tiene un doble rol. Uno de ellos es implementar el componente de fortalecimiento institucional, en el marco del cual hacemos este webinar, y también tiene el segundo rol, que es el de articulador y coordinador del programa. Y como les comenté, reitero, este webinar de hoy lo organizamos de manera conjunta con el Grupo Banco Mundial, nuestro socio implementador. Antes de dar paso a nuestro conferencista de hoy, les comento algunas pautas que pueden ver ahí en pantalla. Primero, que participen escribiendo sus consultas y comentarios en el chat. Para ello hemos reservado tiempo después de la presentación para que nuestro conferencista pueda responder a sus comentarios y consultas. También que cumplimenten la evaluación que les vamos a enviar, que les tomará menos de 1 minuto, es anónima y su opinión siempre es muy importante para nosotros. También les informo que esta sesión, al igual que todas las anteriores, está siendo grabada para que otros compañeros también puedan beneficiarse del conocimiento compartido. Y que en un plazo no mayor a 10 días laborales les distribuiremos el material utilizado de la sesión, el link a la grabación y también los certificados de participación. Sin más, les presento a nuestro conferencista del día de hoy. Él es Alfredo González Briceño, un reconocido experto en mejora regulatoria. Como se puede ver en pantalla, él es máster en políticas públicas por la Universidad de Georgetown de los Estados Unidos. También tiene una especialización en análisis y toma de decisiones regulatorias por la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana en México. Tiene más de 14 años de experiencia profesional en organismos internacionales como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cooperación Financiera Internacional. También experiencia en asesoría a más de 20 países en reforma del sector público y soluciones digitales para fomentar el clima de negocios, el entorno regulatorio y el gobierno abierto. Es especialista en política y herramientas de mejora regulatoria como la consulta pública, el análisis de impacto regulatorio ex ante, la agenda regulatoria, revisiones ex post y los registros, regulaciones y trámites. Conferencista también en diversos foros a nivel internacional, regional y nacional. Entonces tenemos aquí un tremendo currículum, así que sin más, todo tuyo, Alfredo, adelante. Muchísimas gracias, Máximo, por la presentación y buenas tardes a todos por estar conectados el día de hoy para
para la sesión que vamos a tener sobre análisis de impacto regulatorio. Antes de iniciar formalmente, bueno, agradezco al Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay por la invitación a este webinar que se organiza en el contexto del programa MIPYME Compite y que lo hemos estado preparando en colaboración tanto el equipo que lidera Palmira López Fresno y, bueno, nuestro equipo acá del Banco Mundial. Entonces, muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes hoy, esta tarde. Entonces, empecemos antes de entrar en la sustancia un poco para definir cuáles son los objetivos de esta hora que estaremos platicando sobre mejora regulatoria y con énfasis en análisis de impacto regulatorio. Posiblemente este tema sea nuevo para muchos de ustedes, entonces me gustaría empezar con comprender y discutir por qué es necesario mejorar la calidad de las regulaciones. Y habiendo cubierto esto, también aprender cuando hablamos de mejora regulatoria de esta política pública que es importante para el desarrollo económico y social de los países, qué elementos conforman esta política. Y ya después, sentando estas bases, me gustaría profundizar en el tema central del webinar, que es el análisis de impacto regulatorio, que es una herramienta de toma de decisiones basadas en evidencias al momento de regular. Y finalmente me gustaría también compartir una experiencia de un país en la región, Colombia, que lleva varios años trabajando con esta herramienta de mejora regulatoria y que sin lugar a dudas estos años de trayectoria y lo que han hecho y los retos que enfrentan puede ser también de mucha utilidad para Paraguay y otros países en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, para lograr estos objetivos, la idea es tocar 5 puntos generales en la presentación: la importancia de la calidad regulatoria, las buenas prácticas regulatorias o, como mencionaba, los elementos de una política pública de mejora regulatoria, el énfasis en el análisis de impacto regulatorio y, sobre todo, reflexionar cuando los países se enfrentan a esta agenda, qué retos, qué lecciones aprendidas hay que pudieran ser de utilidad para otros tomando este camino, esta agenda de gobierno. Y al final, la experiencia de la IR en la región de América Latina y el Caribe con el ejemplo de Colombia. Entonces, empezamos con esta parte de por qué es importante, por qué trabajar con las regulaciones, por qué mejorar la calidad de las regulaciones nuevas, como hace la IREX, el análisis de impacto regulatorio ex ante, y también por qué mejorar la calidad de las regulaciones que ya existen, que son las vigentes. Entonces, el primer punto está relacionado con esta parte de que la regulación impone costos y eso no necesariamente es algo malo. La regulación tiene por lo general un objetivo de política pública que tiene que lograr y, bueno, para eso establece requisitos, obligaciones, trámites y demás requerimientos que en algunos casos cuestan para los que tienen que cumplir con la regulación, ya sea los ciudadanos o el sector privado. Y eso está bien en el sentido de que se buscan políticas públicas y estos costos a veces son necesarios. Sin embargo, en la práctica hay veces, como podríamos decir, se pasa la mano, ¿no?, del regulador y esos costos llegan a ser de repente innecesarios, son costos a veces excesivos para realmente lograr esos objetivos de política pública que la regulación busca. Entonces, ese es un tema que ha vuelto la regulación algo muy importante, el tamaño de la carga regulatoria que a veces genera. Y por carga regulatoria nos referimos cuál es el costo de cumplimiento con las obligaciones, requisitos y trámites, como había mencionado, que emanan de una regulación. Y simplemente por mencionar unos ejemplos, hay países que se han dado la tarea también de medir cuál es el costo de cumplir con sus regulaciones. Y hay distintas metodologías que sirven para esto. Y uno de los países más avanzados en América Latina y el Caribe en este sentido y en la política de mejora regulatoria es México. Y México, en sus mediciones más recientes, ha encontrado que el costo de la carga regulatoria a nivel nacional únicamente representa el 3.4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esa es la regulación a nivel federal, siendo México un estado federal que tiene gobierno federal, estatal y municipal. Si agregamos los costos de los gobiernos subnacionales, a nivel de estados esta carga regulatoria es de 1.3% del PIB y a nivel de municipios es de 3.4%. Entonces estamos hablando de más de 8% del Producto Interno Bruto, que es el costo de cumplir con la regulación en México, que es un costo, si lo vemos de un punto de vista, bastante sustancial.
Hay otros países que también han hecho un ejercicio similar, en el caso de la República Dominicana, hace un par de años o 3, si mal no recuerdo, se hizo un ejercicio similar y encontraron que el costo de cumplir con la regulación, el costo económico y social, es alrededor del 5.5% del Producto Interno Bruto. Nuevamente, un costo bastante alto. Y por último, en la región también, nada más al norte, en Estados Unidos se ha estimado, centros de investigación y academia, que el costo estimado de la regulación federal únicamente, nuevamente considerando que es un gobierno que tiene nivel estatal y municipal, es de alrededor de 1.9 trillones de dólares. Entonces empezamos con que el costo a veces es necesario, pero a veces es excesivo y por eso mejorar la calidad de las regulaciones es importante. Sin embargo, hay otro tema también crucial, que es la importancia de la calidad regulatoria al momento de querer atraer inversión extranjera directa, que pues es un elemento que muchos países desean porque genera empleo, genera inversión y oportunidades. Son los resultados de un estudio reciente del Banco Mundial que se llama el Global Investment Competitiveness Report, que se ha hecho 2 versiones de ella. Y lo que básicamente hace es preguntar a inversionistas cuáles son los factores más importantes que toman en cuenta al momento de decidir dónde llevar su inversión. Y uno pensaría que muchas veces el tamaño del mercado de un país, los incentivos fiscales, la capacidad o habilidades de la mano de obra disponible pueden ser muy importantes. Sin embargo, este estudio nos muestra que después de la estabilidad política y después de la estabilidad macroeconómica, el factor más importante de decisión al momento de asignar inversión extranjera directa en otro país es el entorno legal y regulatorio. Es el tercer factor más importante en este tipo de decisiones de inversión. Ahora, más recientemente, el tema de la mejora regulatoria o de la calidad regulatoria también está vinculada con el tema comercial. Hay muchos acuerdos comerciales, sobre todo los más modernos, los más recientemente expedidos, que incluyen esta agenda entre sus requisitos y obligaciones. Un ejemplo en la región, en la parte norte, que es Norteamérica, está el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC por sus siglas en español, que incluye dentro de todos sus capítulos uno específicamente dedicado a buenas prácticas regulatorias, que como veremos en un momento son todos los elementos que abarcan la política de la mejora regulatoria, como el análisis de impacto regulatorio, tema de este webinar, la consulta pública, la evaluación ex post y otras herramientas que sirven para mejorar la calidad regulatoria. Otro tratado internacional moderno que igual habla, en este caso el término es la coherencia regulatoria, es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o CPTPP, por sus siglas en inglés. La Alianza del Pacífico y varios acuerdos bilaterales entre Estados Unidos, como el de Estados Unidos y Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, Brasil o Chile, ya también tienen elementos de mejora regulatoria que ponen esta agenda a la vanguardia dentro de los temas comerciales. Ahora, en el caso de Paraguay está el TIFA, que es el Acuerdo Macro de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y entre estos 2 países, Estados Unidos y Paraguay, donde, bueno, es un documento corto y conciso, y no como en otros acuerdos comerciales, hay un capítulo de mejora regulatoria, pero en su anexo 1 se mencionan elementos que están vinculados también o que tienen implicaciones a mejorar la calidad de las regulaciones, como las medidas sanitarias y fitosanitarias, las barreras técnicas al comercio y los asuntos regulatorios que afecten tanto el comercio mismo y la inversión. Entonces, incluso para el caso de Paraguay, también la mejora regulatoria tiene un vínculo o está estrechamente enlazada con los acuerdos comerciales internacionales. Ahora, veamos, ok, es importante la calidad regulatoria, es importante trabajar esta política pública, pero ¿por dónde podemos empezar? ¿Por dónde pueden empezar los países que quieren trabajar en esta agenda? Entonces, si vemos en este diagrama abajo, en azul es la representación de lo que sería todo el marco regulatorio de un país. Esto está compuesto por cada una de las regulaciones que existen. Algunas pueden ser enfocadas
al sector empresarial, hay otras que son más que son cumplimiento para ciudadanos y otros actores importantes. Pero bueno, en azul están todas las regulaciones y ellas aplican a empresas, ciudadanos y otros stakeholders. Entonces, una opción para mejorar la calidad regulatoria es básicamente elegir un grupo de regulaciones. Muchas veces los países dicen, bueno, queremos mejorar la regulación de este sector porque queremos promover la productividad, la inversión, la competitividad, o tal vez alguna industria. Entonces se agarra un segmento de regulaciones, se trata de revisar, de modernizar. Sin embargo, esto, aunque es bueno, es una tarea interminable, ¿no? Si a veces vemos el número total de regulaciones que existen en un país, es difícil que se estén revisando de manera ad hoc una a una. Entonces, cuando se aplica esta revisión a un sector específico, a una industria o a un grupo de regulaciones, se hace con gran conocimiento del tema, porque muchas veces el regulador sabe de cómo se afecta a la industria, el sector o actividad que se quiere mejorar, el marco regulatorio. Sin embargo, se hace sin metodologías sin buenas metodologías para hacer este mejor diseño y revisión regulatoria, que es lo que da la política de mejora regulatoria misma. Y al final de cuentas, esta es una reflexión de una plática que tuve ya hace tiempo con un experto de la industria farmacéutica, de la industria de equipos de tecnología para temas de salud, y me decía, nosotros promovemos mejor regulación en nuestro sector industria. Sin embargo, nos damos cuenta que al final del día, en los países que trabajamos, hay otro tipo de regulaciones que son transversales, que nos afectan también, y si toda la regulación en su conjunto no se mejora, por más que hagamos esfuerzos en nuestro nicho, los resultados no necesariamente son los mejores. Entonces, ante esta situación, ante esta limitante, lo que hace una política de mejora regulatoria o un sistema de mejora regulatoria es ver toda la regulación de un país o como un todo. Y entonces, al aplicar instituciones, políticas, herramientas, procedimientos, principios por parejo a todas las regulaciones, es posible mejorar la calidad tanto de las nuevas regulaciones que se están proponiendo, como estas flechas indican las regulaciones que ya existen y se quieren revisar para mejorar aplicándole nuevamente una serie de instituciones, políticas, herramientas y procedimientos. Entonces, al final, si tuviéramos que definir qué es lo que hace la mejora regulatoria, básicamente la política de mejora regulatoria es que los países, los gobiernos, adopten una serie de instituciones, políticas, principios, procedimientos y herramientas que se apliquen de manera sistemática, es decir, todo el tiempo, para los momentos de planeación, diseño, implementación y evaluación de sus regulaciones. Y esto lo veremos en un segundo, cómo funciona. Entonces, aquí quiero hacer una pausa para hablar sobre lo que es el ciclo de gobernanza regulatoria o el ciclo regulatorio. Aquí ya dimos un paso adelante. Antes de esto está el ciclo de política pública, ¿no? Entonces, reflexionamos sobre eso. Cuando un gobierno quiere resolver un problema o tiene un objetivo de política pública, tiene varias herramientas para hacerlo. Pueden utilizar el gasto público con el presupuesto, pueden utilizar también la política fiscal con los impuestos, o también en su momento pueden decidir que la mejor opción para lograr ese objetivo de política pública y resolver ese problema que se quiere resolver es regular. Entonces, una vez que se tomó esa decisión de regular, entramos en este ciclo, donde empezamos con la parte superior, que es la planeación. Vamos a hacer un cambio regulatorio que ya puede ser una nueva regulación o una revisión a una regulación existente. Después se analiza cuáles son las opciones idealmente para tener una decisión más informada, se diseña, se redacta la regulación en base a ese análisis, se pone a consulta pública para que los ciudadanos, el sector privado y demás actores puedan dar sus insumos, y con esos insumos se revisa la regulación, la propuesta se aprueba y se empieza a implementar. Y muchas veces ya implementada hay mecanismos para irla mejorando, para simplificarla, para que sea más fácil su cumplimiento. Y al final del ciclo está lo que llamamos la evaluación ex post, que es ver si la regulación después de unos 2, 3 o más años de ser implementada cumplió con sus objetivos originales de política pública. Entonces, en este ciclo de gobernanza regulatoria y el tema que vamos a tratar a fondo en el webinar de hoy,
es el análisis de impacto regulatorio o AIR ex ante, que justamente entra en las primeras etapas del ciclo regulatorio. Cuando ya hubo una planeación de hacer un cambio regulatorio, idealmente cuando esta regulación es nueva, se sugiere que se haga un análisis de su impacto de manera ex ante para entender si la propuesta regulatoria es la más adecuada o no para conseguir los objetivos de política pública que se han planteado en el gobierno. Entonces, si tuviéramos que, ya entrando en materia del webinar después de esta introducción conceptual, si tuviéramos que dar una definición del análisis de impacto regulatorio, yo diría que la AIR es una herramienta de mejora regulatoria para tomar decisiones basadas en evidencia. Esta parte es muy importante. No solamente es de que pensamos que esto puede ser bueno, sentimos que esto es bueno, sino con evidencia tomamos una decisión. Evidencia, estamos hablando, puede ser cuantitativa o cualitativa, y esta evidencia nos va a servir para determinar si nuestra propuesta regulatoria es la mejor opción para lograr nuestros objetivos de política pública o si conviene buscar otras alternativas. Y muy importante también una de esas alternativas es la de no hacer nada, o sea, la de no regular y continuar con el status quo. Entonces, para ir definiendo lo que es el análisis de impacto regulatorio, hay que hacer una distinción importante. Uno es lo que yo llamaría lo que es el sistema AIR, y hablaremos en un segundo sobre eso, y otros son los reportes de análisis de impacto regulatorio, que es básicamente lo que el regulador estaría produciendo con el análisis de sus propuestas normativas. Entonces, empecemos con lo que es el sistema AIR. Un sistema AIR es como lo muestra esta figura, el engranaje, todas las piezas que componen los elementos del análisis de impacto regulatorio. Y por un inicio está la institucionalidad. Para toda política pública hay un ente de gobierno, ¿no? Si hablamos de política pública de educación, hay un Ministerio de Educación. Si hablamos de comercio, hay un Ministerio de Comercio. Si hablamos de salud, hay un Ministerio de Salud. En estos casos, por lo general los países no tienen un ministerio de mejora regulatoria, pero sí al menos una institución que puede ser parte de algún ministerio, puede ser un órgano independiente separado, pero es importante tener este órgano supervisor de la AIR que se encargue de coordinar, bueno, no solamente el análisis de impacto regulatorio, sino toda la política de mejora regulatoria. Entonces, esta parte inicial es lo de la institucionalidad alrededor de la AIR y la política. Después están las agencias regulatorias, que tienen un rol muy importante porque son quienes producen las regulaciones que van a impactar a los ciudadanos y a los empresarios. También es importante, y muchos países no tienen definido esto, conocer cuál es el proceso regulatorio formal, no solamente para leyes, decretos, que suelen ser de jerarquía más importante, sino incluso también para otras regulaciones o normas que salen de los ministerios y entes reguladores y que tienen impacto en los ciudadanos y empresas. Entonces es necesario también tener en este sistema bien mapeado cuál es el proceso regulatorio y las tomas de decisiones. Después vienen los criterios de priorización y, como hablaremos en un momento, no a todas las propuestas regulatorias es necesario hacerles un análisis de impacto regulatorio. Por lo general es un esfuerzo que lleva tiempo, que requiere esfuerzos, que requiere recursos humanos y económicos. Entonces, lo que se sugiere es que en este sistema de AIR, el flujo regulatorio, todas las nuevas regulaciones que se están proponiendo, solamente algunas se prioricen para tener un sistema de AIR ex ante. Algunos países han sido más sofisticados y dicen si la regulación es de impacto muy alto, se tiene que hacer un AIR profundo. Si la regulación tal vez su impacto es menor, se puede hacer un AIR más simplificado o simplemente se les exenta de hacer este tipo de análisis. Después, en el sistema también hay que considerar la capacidad institucional. En un momento más veremos cuál es la metodología para producir un análisis de impacto regulatorio. Y muchas veces los reguladores tienen que aprender esta metodología, tienen que aprender a trabajar con evidencia y sobre todo hacer análisis cuantitativo, de tal manera que la esencia de la AIR, que es tomar decisiones basadas en evidencia, puedan convertirse en realidad y ayudar a la calidad regulatoria. Por último, el órgano supervisor o coordinador de la AIR y de la política de mejora regulatoria da lineamientos y guías metodológicas que ayuden a los reguladores a la aplicación de esta herramienta.
Tenemos también los datos y la información, que son lo que nutren el análisis cuantitativo, que son la parte de tomar decisiones basadas en evidencia, que también son parte del sistema IR. Y por último, algunos países han desarrollado soluciones digitales para que esta herramienta se pueda aplicar de una manera más sencilla y más rápida. Entonces, esto es lo que compone el sistema IR. Y ahora veamos la parte que hay veces que es más tangible cuando hablamos de análisis de impacto regulatorio, es decir, el regulador está proponiendo una regulación y tiene que producir un análisis de impacto regulatorio, y por producir un análisis de impacto regulatorio estamos hablando de un reporte. Se tiene que hacer un reporte, y este reporte, la parte interesante es la metodología, y aquí en estos bullets, estas viñetas, comparto lo que de manera más o menos estándar muchos de los países que han adoptado esta herramienta incluyen en estos reportes, y son los pasos a seguir. Claro, con algunas variaciones dependiendo del país, pero por lo general se inicia el análisis con la definición del problema que queremos solucionar y después establecer los objetivos deseados. Después se plantea la descripción de la propuesta regulatoria, y si esta propuesta regulatoria cumple o va a ayudar a lograr esos objetivos deseados para solucionar el problema de política pública. Muy importante es considerar alternativas. O sea, nosotros tenemos una idea, una propuesta, pero para llegar a esa meta o ese objetivo deseado, hay veces que hay otro tipo de regulaciones u otro tipo de instrumentos no regulatorios que se pueden utilizar y para lograr esos objetivos. Y después viene el análisis de impacto mismo, como he dicho, con evidencia cuantitativa, cualitativa, en donde se compara la propuesta regulatoria con las otras alternativas para determinar cuál provee el mejor balance entre costos y beneficios. Muy importante es que en este proceso se haga un tema de consulta pública que se puede hacer desde las etapas iniciales para tener una riqueza más, una discusión más rica sobre desde la definición del problema y las alternativas para solucionar ese problema. Y incluso cuando ya se tiene el borrador final del documento a ir, la consulta pública de ese documento es muy importante. En las partes finales de la metodología hay que identificar cuál es la opción preferida. Y muchas veces el AIR pone demasiado énfasis en la parte de los costos y beneficios, porque es una herramienta de decisiones basadas en evidencia. Entonces hay que identificar cuál de las opciones, la que se está proponiendo o alguna de las alternativas, es la mejor para lograr el objetivo de política pública. Y finalmente hay que tomar en cuenta cuáles van a ser las consideraciones para implementar esa política, pues obviamente no se va a implementar sola, y también para tomar medidas de evaluarla posteriormente. Muchas veces a los 2, 3 o 5 años de implementación es necesario dejar esos requisitos para ver si los objetivos que se habían planteado en un inicio se han cumplido. Entonces, el AIR, como lo acabo de mencionar, no es, como se dice en inglés, rocket science, es algo sencillo. E incluso hay muchas referencias de varios países, tanto países a nivel desarrollado, economías emergentes que han trabajado esta política, esta herramienta. Y entonces para un país que quiere empezar a adoptarla, que quiere empezar su diseño, hay muchos referentes y eso está ahí disponible. Pero, como lo muestra este dibujo, el reto de la IR ex ante no está en su diseño. Su diseño es muy estándar, es muy fácil aprender de lo que han hecho otros países y copiarlo y adaptarlo al contexto local de nuestro país. Pero el mayor reto, como muchas de las cosas, está en la ejecución, en ponerla en marcha, en saber que todos los elementos que se esperan funcionen como son correctos. Y como en todas cosas, caminando se aprende, y lo que hemos visto como una lección aprendida es que, el diseño es importante, pero mientras se va caminando se van a tener que hacer una serie de reformas de segunda generación, de tercera generación, para ir ajustando según la práctica y según la realidad de la implementación de esta política de mejora regulatoria. Entonces, continuando con algunos de los retos que hay cuando se implementa esta herramienta, en muchos países no solamente el análisis de impacto regulatorio, sino en general la mejora regulatoria
se queda en un inicio a un nivel de política únicamente, se establece en un documento de política, sin embargo no se le da un mandato legal, no es parte de una ley, no es parte de un decreto que le dé cierto peso legal, ¿no?, a la herramienta y a la política misma. Entonces, eso está bien. Muchos países deciden empezar así y tiene sus beneficios, aunque tiene sus desventajas. Sin embargo, mientras se va caminando en la aplicación de la IR, esto puede generar algunas dinámicas no esperadas, porque muchos reguladores piensan, ok, no es obligatorio, puede ser deseable, pero yo no tengo la obligación de realizar una IR porque no hay una ley, no hay un decreto que así me lo pida. Entonces, al final del día hemos visto países donde hay una política sin mandato legal, donde muchos reguladores después de cierto tiempo ven esto como algo optativo, ¿no? Aunque pudiera ser benéfico, pero no necesariamente obligatorio. Otro elemento también a considerar es el de las capacidades técnicas. Entonces, cuando se habla de la IR, es mucho el tema de la evidencia. Hay veces que es demasiado el énfasis en el análisis de costo-beneficio y tener las capacidades de tener los datos, el análisis, generar decisiones en base a eso. Y eso es importante porque es decisiones tomadas en evidencia. Sin embargo, toda la metodología es importante, desde cómo definimos el problema, cómo la propuesta ayuda a lograr objetivos de política pública. Y para ello hay que generar capacidades en los reguladores, pues no están acostumbrados a hacer esto y entonces si de un día para otro se les pide que adopten estas herramientas de mejora regulatoria, pues posiblemente van a batallar porque no hay capacidad suficiente y hay que construirla. Y como mencionaba también, a veces hay que quitar el énfasis en la cuantificación de costos y beneficios. Es como correr un maratón, ¿no? No esperamos que el primer día que salimos a entrenar lo vamos a correr completo y en buen tiempo, sino bueno, hay que ir entrenando, hay que hacer la metodología, corremos primero 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros y en algún momento vamos a tener la capacidad de hacer el análisis idóneo o al menos el que se cree que es el más adecuado, ¿no?, en términos de evidencia y de costos y beneficios. Otro reto muy importante que quiero reflejar cuando los países aplican esta política es que de repente se aplica muy tarde en el proceso regulatorio, cuando ya muchas decisiones fueron tomadas, cuando ya se sabe cuál quiere ser la propuesta regulatoria y el AIR entonces se convierte simplemente como en una barrera, ¿no?, que tenemos que hacerlo, pero muchas veces se hace solamente por el compromiso, es como para darle check a este paso, pero no se hace a conciencia y no se hace realmente con el espíritu de generar una mejor regulación basada en evidencia. Entonces es importante que si se va a aplicar, se aplique desde etapas tempranas del proceso regulatorio y no cuando las decisiones ya fueron tomadas. Ahora, otro elemento importante es que estas reformas de mejora regulatoria, incluido el análisis de impacto regulatorio, tienen que ser parte de una reforma de la administración pública. ¿Qué quiero decir? Aunque hay agencias reguladoras que por su naturaleza están encargadas de regular, no necesariamente todas tienen un equipo designado, que no tiene que ser un equipo grande para abordar todos estos temas de la calidad regulatoria. Entonces, no hay esa estructura en las instituciones que diga, bueno, tenemos equipos dedicados, equipos técnicos que conocen de los temas y están encargados de diseñar la regulación, pero también tenemos equipos que se encargan de los procedimientos, de los lineamientos, de los principios, de las herramientas que ayuden a que esa regulación técnica sea de la calidad suficiente. Entonces, esto requiere también una reforma de la administración pública que no siempre va de la mano con la política de mejora regulatoria. Nuevamente un tema ya más de fondo, de segunda, tercera generación de reformas, es la integración con otras buenas prácticas regulatorias, como la consulta pública, como está vinculada con el AIR, como incluso etapas tempranas en la planeación hay una herramienta que se llama la agenda regulatoria y que desde ahí se pueden estar sentando las bases del AIR y, bueno, integrar todas estas herramientas a lo largo del ciclo de gobernanza regulatoria es importante y no muchas veces se hace. Y ahora, dentro de las lecciones y reflexiones que quería hacer, una parte final y que a veces es la más crucial, es la resistencia de actores claves a herramientas como la IR u otras de mejora regulatoria.
Entonces, en algunos países se ve que al más alto nivel, a veces estas herramientas se ven con cierto suspicacia, digamos, porque pues llevan tiempo, se requiere de una IR, no se hace en una semana, en 2 semanas, requiere meses de trabajo, requiere reflexión, recabar evidencia. Y esto en el más alto nivel a veces se ve como un freno al poder regular con discreción y de manera expedita, ¿no? Muchas veces pues la orden viene desde arriba, necesitamos esta regulación nueva o necesitamos hacer cambios de esta regulación existente y tienen que estar listos ya. Y a veces pasar por procesos de AIR, procesos de consulta pública, frena ese proceso regulatorio y muchas veces eso genera resistencia cuando se quiere regular de manera rápida. Y también a nivel de funcionarios públicos, a nivel operativo, hay una resistencia, sobre todo porque no se les dan recursos adicionales para implementar esta política. Entonces ellos lo ven, bueno, es una carga adicional a las labores habituales, tengo que hacer más con lo mismo y entonces hay una resistencia. Y como mencionaba antes, hay veces que si no hay una obligatoriedad de estas herramientas, pues nuevamente ese es un desincentivo para aplicarlas. Entonces, pasando ya a la parte final de la presentación para dejar espacio de preguntas y respuestas que ustedes quieran hacer, me gustaría platicar por unos minutos sobre cómo Colombia es un ejemplo donde se ha aplicado el análisis de impacto regulatorio. Entonces, como breve contexto, en la región de América Latina y el Caribe, el país que posiblemente ha tenido una trayectoria más larga, ya estamos hablando de más de 20 años con esta herramienta, es el caso de México. Sin embargo, es un caso que va muy avanzado y está muchas veces a la par de los países de la OECD. Sin embargo, después de México, posiblemente en tiempo de trayectoria, experiencia con el análisis de impacto regulatorio, está Colombia. Colombia ha trabajado con esta herramienta de manera más formal desde 2014, cuando se publicó el documento COMPES. Un COMPES en Colombia es un documento de política pública. Entonces, el COMPES 3816 del año 2014 es el que sienta las bases del análisis de impacto regulatorio en ese país. Y desde entonces, la institución líder que coordina, hablábamos en su momento del sistema IR, que siempre hay un órgano coordinador o supervisor de esta herramienta. En el caso de Colombia es el Departamento Nacional de Planeación, dentro del DNP es donde se lleva esta política, y bueno, también el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el caso de reglamentos técnicos. Pero bueno, el DNP ha desde entonces trabajado en la herramienta. En 2015 generaron una primera guía metodológica, cursos de capacitación precisamente para difundir de qué trata la herramienta, cuáles son sus beneficios y empezar a generar capacidades en los reguladores. Y desde entonces han realizado distintos pilotos con agencias reguladoras para que se vaya implementando poco a poco el análisis de impacto regulatorio. Ha habido cursos virtuales y en 2015 se hizo obligatorio el AIR solamente para los reglamentos técnicos. Y nosotros estuvimos trabajando a través de nuestra corporación financiera internacional en un proyecto que acabamos de cerrar en diciembre. Y durante ese proyecto también una reforma en el año 2020 para incluir esta parte, revisar la calidad de la IR, de los reglamentos técnicos por parte del Departamento Nacional de Planeación. Y otro elemento fundacional y avance entre los últimos años es justamente que en 2021 el Departamento Nacional de Planeación expidió una actualización o versión 2.0 de la guía metodológica para que los reguladores puedan implementar el análisis de impacto regulatorio. Ahora, de manera breve, algunos retos que ha tenido Colombia para consolidar su sistema de AIR y tenerlo lo más cercano a los países más avanzados en este tema. El primer reto es que la AIR no es obligatorio para todas las regulaciones, entonces su impacto en todo el entorno regulatorio es limitado, pues únicamente se hace de manera obligatoria, como mencioné, a reglamentos técnicos y de manera ad hoc a otras regulaciones que se proponen y se generan. La institucionalidad, a pesar de que el Departamento Nacional de Planeación lidera esta herramienta y la política de mejora regulatoria,
hay otras instituciones en el gobierno de Colombia que también tienen una parte de la política y muchas veces la coordinación y los roles no están claramente definidos. Un tema que no solo es de Colombia, pero muy importante, es la asignación de recursos para implementar el AIR y la política de mejora regulatoria, que es escasa y no suficiente. Aquí hay veces que vemos que es muy difícil pensar que la mejora regulatoria va a ser gratis. Si se quiere mejorar la calidad de regulaciones, hay que invertir recursos humanos, recursos financieros, para que esta política sea exitosa. Un poco el punto que mencionaba hace rato es la baja articulación con otras buenas prácticas regulatorias como la agenda regulatoria y la consulta pública. Si se articulan, si se enlazan estas tres herramientas, es posible tener un mejor impacto, pero en Colombia todavía no se ha realizado. Y muchas veces el AIR también se percibe, como mencionaba, como un freno al proceso regulatorio, ¿no? Y hay veces que se ve como una carga adicional al regulador, ¿no? Los funcionarios públicos tengo que hacer más con lo mismo, como ya decía. Entonces, ahora, ya la parte final me gustaría hablar sobre qué reformas sugerimos como parte de nuestro proyecto de la Corporación Financiera Internacional para consolidar el sistema de AIR en Colombia y que estas recomendaciones puedan servir también de guía para otros países. Por un lado, consideramos establecer o caminar hacia un modelo centralizado de comando y control, que este es el modelo que por lo general muchos países de la OCDE siguen, en donde por un lado, del lado izquierdo están los ministerios, los reguladores con sus propuestas regulatorias, generan los análisis de impacto regulatorio y hay un órgano supervisor o coordinador que se dedica a ver que todos los requisitos se cumplieron, que hay calidad en el análisis de impacto regulatorio y en algunos casos tener esta función de desafío o rechazo, que si no está bien hecho el AIR, si no cumplió con los requisitos, pues va para atrás la regulación antes de ser aprobada. Sin embargo, este modelo, aunque puede funcionar, veíamos que para Colombia y para muchos países, incluso en la región, es una alternativa buena, pero complicada. Uno, porque el órgano que coordina el AIR y la política de mejora regulatoria requiere muchos recursos humanos y financieros e independencia de actuar. Y muchas veces esto no vemos que es el primer paso de sentar las bases en muchos países, sino se va asignando, bueno, tenemos un equipo aquí que va a coordinar la política, pero no se tiene una institución fuerte e independiente que pueda funcionar en este tipo de modelo. Este tipo de modelo también requiere cambios significativos al proceso de producción y revisión regulatoria y disminuye la discrecionalidad e inserta controles de calidad y requiere mucho apoyo político. Y hay una reflexión final. Cuando hablamos de AIR, cuando hablamos de mejora regulatoria, de buenas prácticas internacionales, y esto viene de una publicación del Banco de ya hace muchos años, pero que sigue siendo relevante, que nos dice que las mejores prácticas internacionales del AIR no parecen ser la mejor forma de introducir y diseñar un sistema de este tipo en países en desarrollo, pues no cuentan con la misma cantidad de recursos, capacidades, habilidades técnicas y transparencia en la toma de decisiones. El AIR es una herramienta que requiere principios y mecanismos democráticos para ser efectiva. Entonces, básicamente no se puede copiar, aunque pueda ser un referente lo que otros países hacen, sino que hay que mirar cuál es el contexto local para trabajar en estas políticas. Y ya de última, esto fue lo que precisamente vimos para Colombia. Un modelo descentralizado que vemos que es confiar pero verificar, en donde en este modelo de AIR hay un órgano supervisor con una función de desafío limitada. El control de calidad del AIR está dado con la política pública, con distintas instancias, donde el público, los empresarios, los ciudadanos son los encargados de hacer el control de calidad del AIR y de la regulación. El órgano supervisor se enfoca simplemente a construir capacidades, a socializar los beneficios del AIR y fomentar la transparencia en el proceso de consulta pública misma. Este modelo lo vemos más adecuado porque requiere menos recursos humanos y financieros. Vincula el análisis de impacto desde las primeras etapas, desde la planeación regulatoria en ese ciclo regulatorio que vimos, y echa mano de la consulta pública, que en el caso de Colombia ya hay un sistema disponible, un sistema en línea que es el SUCOP, o Sistema Único de Consulta Pública.
Entonces, para no extenderme más y dejar un tiempo de preguntas y respuestas, solamente hago una reflexión final, que es un cambio de mentalidad que se requiere más allá del sistema IR, de la metodología del reporte. Esto es crucial, ¿no? El tema de la humildad regulatoria. Muchas veces vemos en varios países, esto no solamente hago la referencia a Colombia, sino a otros donde he trabajado, donde el regulador a veces llega ya con las ideas preconcebidas o sabe lo que quiere hacer y no necesariamente está abierto a otras ideas, opiniones y visiones de otros actores como los ciudadanos, como los empresarios, como la academia, ¿no? Que pueden tener mucha información, muchas visiones o ángulos que pueden que pueden contribuir al proceso del diseño regulatorio. Entonces, esta unidad regulatoria es un cambio cultural donde nos estamos abriendo a lo que otros actores nos puedan decir. Es una política que involucra participación, que involucra colaboración y que es un reconocimiento al final del día que la mejora regulatoria, incluido el análisis de impacto regulatorio, no solo es una agenda de los gobiernos, sí es una agenda también de los ciudadanos y del sector privado. Entonces, les agradezco mucho su atención durante estos minutos. Disculpen si me extendí un poco, pero bueno, creo que tenemos todavía unos 15 minutos para las preguntas que quieran hacer. Nuevamente, muchas gracias y bueno, escucho las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta exposición. Bueno, de hecho, tenemos ya algunas preguntas. A mí me gustaría arrancar primero con una de arranque, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuáles consideras que son los factores de éxito clave para implementar y aplicar el análisis de impacto regulatorio, pensando sobre todo en una situación en que se parte de cero? Ok, perfecto. Sí, sí, muy buena pregunta. Yo creo que hay varios, pero tratando de tomar los más esenciales máximo. Uno, los de fondo, ¿no? Uno es el tema de los recursos. Hay que dotar de recursos esta herramienta y esta política. Como mencionaba en mi presentación, hay veces que se tiene la expectativa de que sin dotar recursos todo va a funcionar. Incluso cuando hay países que pasan un decreto donde tiene requisitos de análisis de impacto regulatorio, al final se tiene la aclaración, ¿no? De que esto no tendrá implicaciones en la asignación presupuestal, ¿no? Para esta política. Entonces, dotar de recursos a la política es muy importante. Adecuarla al contexto local. Hay muchos referentes de la metodología, del sistema que se pueden copiar de otros países, pero siempre es importante ver lo que hay en el país, ¿no? Cómo se coordina la política. Y yo creo que por último, hablaría también de este último tema de la humildad regulatoria, que es como cambiar la cultura, es el change management, es hacer las formas de una manera muy distinta y sobre todo con esa idea de que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Y que por lo mismo hay que consultar con los ciudadanos y el sector privado sobre cuáles son las mejores opciones para lograr esos objetivos, ¿no? No dejemos atrás que todo esto regular, todas estas herramientas lo que buscan es ayudar a que se logren objetivos de política pública que muchas veces son deseables, ¿no? Y que se pierden en el camino. Excelente, muchas gracias, Alfredo. Tenemos más preguntas. Eh, ¿Quién decide el alcance del análisis de impacto regulatorio dependiendo de la relevancia de la regulación? Sí, sí, el alcance, eso es algo que se define, ¿no? Cuando hablaba de la diferencia entre el sistema AIR y el reporte AIR, parte del sistema de su diseño es definir el alcance, ¿no? Cuándo se va a aplicar un AIR y cuándo no. E incluso algunos países han sido más sofisticados en decir, bueno, se aplica AIR, pero en algunas ocasiones se aplica un AIR más profundo, en algunas ocasiones se aplica un AIR intermedio o un AIR light. Entonces, esas son las partes, es la parte de las definiciones que se tienen que tener al momento de crear este tipo de herramienta y la política de mejora regulatoria. Y algunos países lo han hecho de manera diferente. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una regla que si los costos de cumplimiento o el costo de la regulación es mayor no recuerdo si son 100 millones de dólares o cuál es el límite. Entonces, si se pasa esa barrera, es necesario que el regulador haga una IR
y si no, no es necesario. Entonces, esa es la manera de determinar el alcance. En otros países como México se utiliza una calculadora donde a través de un cuestionario el regulador responde y eso da al regulador la idea de que si tiene que hacer un AIR y si tiene que hacer el AIR, qué tipo de AIR tiene que hacer. México siendo un caso más desarrollado, esa calculadora, dependiendo de los impactos esperados, puede arrojar hasta más de 15 o 16 tipos de AIR con impacto en la competencia, con impacto, se me olvida, pero bueno, tiene varios distintos impactos y son al final 16 tipos de AIR los que se pueden hacer. Entonces, al final, esto es parte del diseño y percibimos que es importante que no todos se hagan AIR de manera profunda o de manera completa, sino que el esfuerzo tiene que ser dosificado a donde más se necesite. Gracias, Alfredo. Una pregunta de Tatiana López. Ella consulta, ¿se ha podido verificar la mejora del sistema de formulación de regulaciones después de aplicar la institucionalidad y el AIR? Sí, ese yo creo que es un tema clave, la evidencia de qué tanto funciona esta política. Muchas veces eso lo vemos como evidencia que hace falta para promover la política, ¿no? Un poco para decir, bueno, este gobierno, si usted hace sus análisis de impacto regulatorio, este es el impacto o el beneficio que usted va a tener al futuro, ¿no? Entonces, esa evidencia es escasa. Pero muchas veces, y es escasa y difícil de medir porque a mí me gusta hablar de la mejora regulatoria y de la IR como una política preventiva. Entonces, muchas veces esa evidencia no se ve. Entonces, es preventiva porque si se hacen bien las cosas desde el inicio, si se hace el análisis, si se hace la consulta pública, muchos fracasos regulatorios que a veces suceden se están previniendo, ¿no? Entonces, no se ven. Entonces, yo creo que la pregunta de Tatiana es muy adecuada y a veces pienso que un esfuerzo importante por hacer es mirar qué es lo que pasa al revés, ¿no? No solamente ver cuál es el efecto positivo de hacer un análisis de impacto regulatorio, sino más bien ver el contrafactual. ¿Qué pasa cuando no se hace un análisis de impacto regulatorio y todos los fallos regulatorios que van asociados con esos? Entonces, a veces pienso que habría que hacer un concurso, ¿no? De lo que pasa de los fracasos regulatorios cuando no hay este tipo de herramienta y que eso también nos ayuda a dar evidencia desde un punto de vista opuesto de qué pasaría cuando no se usa esta herramienta. Buenas tardes, Máximo. No sé si se te ha congelado internet. Podemos seguir, Alfredo, con otra pregunta mientras recuperamos la conexión. Dicen, buenas tardes, en cuanto a la consulta pública de alguna norma regulatoria, ¿se presentan observaciones durante ese proceso que ayuda a mejorar el diseño de alguna medida regulatoria? Sí, la consulta pública, eso nos da un tema para otro webinar y es muy interesante. Ahora, lo que mencionaría en el contexto de la IR, es que es muy importante la consulta pública que se haga de manera a profundidad, nuevamente no como un ejercicio de darle clic, que hicimos la consulta, cumplimos con los ciertos días de plazo, pero es muy importante desde la metodología para uno muy temprano, ¿no? Identificar cuáles son los problemas. Hay veces que esa parte tan sencilla de cuál es el problema de política pública que estamos resolviendo, ahí los insumos de los ciudadanos, del sector privado son muy importantes y porque eso va a servir para diseñar, ¿no? Cuál es la solución más adecuada. Ahora, incluso yendo antes de la IR ex ante, está el tema de la planeación. Cuando no se tiene todavía una regulación, una propuesta, todavía no hay una IR, sino simplemente hay una
hay un plan de cambiar la regulación, ya sea introducir una nueva regulación o cambiar una existente, y desde ahí la consulta pública es también muy importante. Sin embargo, nuevamente, con el hecho de que tiene que ser una consulta a conciencia, y con gusto en otro webinar podemos platicar de eso, que es una consulta pública efectiva. Por aquí simplemente menciono 3 puntos. En la consulta tiene que compartirse la información, lo que se está consultando. Tiene que ser un proceso de cierta manera de 2 vías, un diálogo de 2 vías, que es un proceso que ahora con la tecnología se puede hacer más interactivo y amigable. Y por último, la parte más importante que a lo mejor va relacionado con la pregunta, se tiene que dar respuesta a la participación. Eso es la parte crucial de la consulta pública, que sea una respuesta con la idea de que no hay un consenso, no se van a tomar en cuenta todos los comentarios y toda la participación, pero sí hay una obligación de decir cómo lo que se comentó fue usado o no para mejorar la propuesta regulatoria, o en el caso de un AIR, para mejorar el contenido de un reporte de AIR. Excelente, muchísimas gracias, Alfredo. Sí, es muy importante dar esa retroalimentación que genera mucha credibilidad, ¿verdad? También hay una consulta, dice, ¿se ha podido, no, perdone, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deberían coordinar de alguna manera? Nos preguntan aquí. Sí, claro. Sí, esa coordinación es muy importante. Cuando hablamos de la política de mejora regulatoria y el análisis de impacto regulatorio como una herramienta de la misma, muchas veces lo trabajamos desde el punto de vista de las regulaciones que emanan del Poder Ejecutivo, ¿no? De los decretos que tienen firma de presidente, de las decisiones e instrucciones que vienen desde los ministerios. Sin embargo, pues la ley que ya sea propuesta del Ejecutivo o por acción del Poder Legislativo, también influyen en ese entorno legal y regulatorio de un país, pues también tendrían idealmente que tener un análisis de impacto, en este caso no regulatorio o legislativo, y coordinarse, ¿no? También el Congreso es una instancia independiente que pudiera, tomando este tema, permear hasta abajo de la jerarquía regulatoria y también asegurar que haya calidad, ¿no? Las regulaciones al final emanan de las leyes, entonces es toda una cadena que está vinculada y que establece el sistema legal y regulatorio de un país. Entonces, definitivo, sí, también habría que tener coordinación entre el legislativo y el ejecutivo, e incluso en su momento considerar los análisis de impacto legislativo, ¿no? Que no solamente sea esta herramienta para regulaciones, sino incluso también para leyes, ¿no? Que emanan desde el Congreso. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Creo que podemos tener medio minuto para una última, que nos preguntan aquí si se puede aplicar a regulaciones que ya estén en marcha. Creo que se refiere a la evaluación del impacto ex post. Si quieres responder brevemente y vamos cerrando. Claro, ese tema es muy importante. Ahorita nos enfocamos en la parte ex ante, pero la otra es el análisis de impacto regulatorio ex post. Y sí, definitivamente es muy importante porque es la regulación que está en vigor, la que está aplicando, la que tienen que cumplir ciudadanos y empresas. Y entonces ahí, y nuevamente podemos tener un webinar sobre esa herramienta y hablar a profundidad. Pero sí, claro, es igual de importante mejorar la calidad de lo que ya existe, y también con las metodologías que permitan tomar decisiones basadas en evidencia y no necesariamente tal vez en buenas ideas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alfredo. Sí que te tomamos la palabra con el ofrecimiento del webinar. Y bueno, de hecho, te íbamos a pedir ampliar en un taller. Desde Mi Pyme Compite, nosotros trabajamos en fortalecimiento de servicios públicos y de políticas públicas. Por tanto, parte es la mejora regulatoria. Y ahí quisiéramos coordinar con vosotros. No solamente hemos tenido un buen experto, un excelente experto como eres tú, sino que además para nosotros nos aporta que vosotros sois uno de los socios implementadores en el programa Mi Pyme Compite. Y en ese sentido es una articulación que considero que, bueno, pues nos trae los mejores expertos, pero además pues fortalece la articulación interna como programa. Entonces, contamos contigo, ya coordinaremos. Agradecerte la excelente disertación que has hecho. Hay numerosos agradecimientos y felicitaciones en el área de preguntas. Por favor, para todos los que participaron, agradecerles también. Tuvimos hoy 437 personas, lo cual no está mal, fundamentalmente de Paraguay, pero también de otros países.
y pedirles encarecidamente que por favor cumplimenten la encuesta, que les toma menos de un minuto. Feliz tarde, Alfredo, para ti, feliz tarde para todos. Les esperamos el próximo miércoles 27 de julio con otras de nuestras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.